Muy buen día o muy buenas noches a ustedes que nos están con nosotros en esta oportunidad y traigo para ustedes las reflexiones del Éxodo. Estamos los días domingo estudiando este libro del Antiguo Testamento, libro del Éxodo, y siempre hay algunas cosas que quedan del domingo que no podemos concluir o que no voy específicamente en algunos detalles o explicaciones que quedan muchas preguntas todavía, ¿no? Así que estas reflexiones del Éxodo pues tiene que ver con este estudio del día domingo que estamos haciendo. Ahora, bien interesante que mientras comenzábamos eh, esta serie de sermones o de estudios bíblicos acerca del libro de Éxodo con el pastor Dave, también estaba saliendo hace ya algún tiempo, no mucho, una serie en Netflix titulada Testament, The Story of Moses. Literalmente la han traducido como Testamento, la historia de Moisés. Ahora, es bien interesante que las opiniones de encuesta de la gente que habla o que está hablando de esta serie de Netflix, como la historia de Moisés, este testamento, la colocan en menos del 30%, que la gente le gusta o la aprueba. Ahora, ¿por qué será esto, no? Interesante esto, porque yo la comencé a ver, he visto algunos capítulos de ella, no todos, pero ¿por qué será que esta serie que trata de la Biblia tiene un porcentaje bastante bajo de que las personas les gusta o la aprueban? Basta con tener un poco de conocimiento bíblico para saber y conocer muy bien que esta serie está llena de, o contiene, podríamos decir, ideología, pensamiento liberal del movimiento quizás que se conoció como la alta crítica. En toda esta serie está presente esto, ¿no? Uno de los comentaristas, de hecho, en el primer capítulo de esta serie afirma que, y dice literalmente, Dios jamás negó la existencia de otros dioses. Él sabe que hay otros dioses por ahí, que existen, que otras personas tienen otros dioses. Más bien, dice, hizo saber a Moisés que Israel únicamente reconocería como Dios a Jehová. Yo cuando escuché esto me puse a pensar, ¿de veras es lo que Dios dice en Éxodo? Dije, ¿cómo es posible esto, no? Y comencé a investigar, comencé a leer un poco más y ¿qué pensamiento hay? ¿Qué idea hay detrás de esto cuando decimos, bueno, Dios nunca negó la existencia de otros dioses? Nada más le dijo a Israel que su Dios nada más sería Jehová. Dios deja bien claro a Moisés, ¿no?, cuál es el propósito por el cual lo está enviando a Egipto. Le revela el propósito. Uno de los propósitos era sacar a su pueblo de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. Pero también, no solamente era el propósito principal, sino el propósito era revelarse a los hijos de Israel como el único Dios. Recordemos, hemos visto en el estudio que ellos ya habían sido manchados, ya habían sido llevados a una idolatría en Egipto. Entonces, Dios se va a revelar a los hijos de Israel como el verdadero Dios. Pero también lo hará con Egipto. No solamente el propósito es revelarse a los hijos de Israel, sino también va a revelarse como Dios verdadero a Egipto. Así que le dice a Moisés en el capítulo 7, quizás vamos a volver porque vamos a comenzar ya el capítulo 8, vamos a ir hasta el 9 en estos días, pero en el capítulo 7, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios le estaba diciendo a Moisés en ese instante, no estaba diciendo, bueno, tú vas a ser Dios. No. O lo estaba constituyendo Dios. O el pensamiento que el diablo le da a Eva en el huerto del Edén cuando le dice serán como Dios. No. Dios está diciendo acá, voy a destruir el pensamiento, la creencia de que Faraón es un Dios.
Él se cree Dios, que Faraón se creía un Dios. Y para Egipto, Faraón era como un Dios. Entonces Dios le dice, tú serás Dios delante de él. Aquí Dios invierte los papeles. Faraón creía que era un Dios. Egipto creía que Faraón era un Dios. Pero el asunto está que Faraón no tenía manera de comprobar que era un Dios. Sus magos podían hacer algunos trucos, no lo vimos eso. Pero llega un momento determinado en la historia de Éxodo que los magos tienen un límite y que ya no pueden seguir imitando las maravillas y milagros que Dios hace a través de Moisés, ¿no? Ahora, Faraón mismo, recordemos, no hizo ningún milagro. La pregunta es si él era Dios o se creía Dios. ¿Por qué no? Él mismo hizo los milagros, sino que tuvo necesidad de llamar a los magos, aquella gente que estaba envuelta en todo esto, ¿no? No hace ningún milagro. Faraón no imita ningún milagro. Son sus magos. Entonces Dios va a destruir el pensamiento de que Faraón mismo era Dios. Dios mismo se va a revelar a través de Moisés, haciendo los milagros y maravillas. Moisés siempre dice, Dios va a hacer esto. No es que llegaría Moisés en ningún momento a ser Dios, sino que delante del Faraón diría, es representante de Dios. Y Faraón iba a decir, este sí es un verdadero. Dentro de sí mismo podría decir, este sí es un representante de Dios, sí sabe hacer milagros. Dentro de sí mismo, Faraón llegaría a ese pensamiento, aunque sabemos muy bien que por su dureza de corazón no quería creer ni obedecer lo que Dios decía. En un momento él dijo, no, ¿y quién es ese Dios para que yo obedezca, para que yo haga caso de lo que él me está mandando a hacer? ¿No? Porque existía el orgullo mismo dentro de él de que se creía Dios. Era una creencia falsa y Dios se iba a encargar de destruir esa enseñanza falsa en Egipto. No solamente en el corazón de Faraón, sino también en Egipto mismo. Dios exhibiría públicamente a Faraón como un farsante, como un falso Dios, porque no tenía ningún poder en sí mismo. En cambio, ponía a Moisés delante de ellos como su representante, el que iba a hacer los milagros en el nombre de él. Ahora, ¿cuál es la primera señal que afectaría a toda la nación de Egipto? Lo vimos esto, la plaga de sangre en el Nilo. Bueno, la conocida como plaga de sangre, aunque sabemos muy bien que el Éxodo lo da como una maravilla. En Éxodo 7:17 dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Este es el inicio de las plagas que afectarían a toda la nación de Egipto. Dios está demostrando aquí mismo que el Nilo, que se adoraba como un dios, no lo era. El Nilo, el río Nilo, era una simple, pero vamos a decir una simple creación de Dios, pero a la misma vez era una creación maravillosa de Dios. Sus aguas llevaban vida a todo un pueblo, pero ahora sería un portador de muerte que apestaría. No siempre sería así. Dios mismo lo va a sanar y lo va a volver saludable para todos. Dios mismo, a través de la Escritura, se presenta y es conocido como el único Dios, ¿no? Así se presenta Dios. El río Nilo, que representaba un Dios, uno de los dioses máximos para ellos, iba a ser dañado y no se iba a poder sanar a sí mismo y no iba a poder ser sanado ni restablecido inmediatamente por los magos. Y esto no sería un evento que va a durar una hora, unos minutos o unos segundos, como una muestra, vamos a decir, de visión. Esto dura 7 días. O sea, es un milagro que no lo podemos negar porque por 7 días duró esto. No estamos hablando de un tiempo corto. Ahora, en esta historia de Netflix, parece ser que no está basada en la Biblia. ¿No? Algunos pasajes han sido, claro,
sacados ahí, y algunos hasta fuera de su contexto, ¿no? Esto más bien parece, como dije antes, parece que es un fruto del movimiento europeo colonialista que es conocido como la alta crítica. Algunos de ustedes no sabrán de qué estoy hablando, otros quizás sí, pero es algo que no es una enseñanza bíblica. Ahora, en la ley de Moisés claramente se deja claro cuando Dios dice en Deuteronomio 6, 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un texto muy conocido tanto por judíos como por cristianos, porque es un texto bíblico citado por Jesús mismo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otros dioses. Ahora, en el pacto de Dios con David, David expresa esto y dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, porque no hay uno como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. En ese pacto, en 2 Samuel 7, 22. Ahora, Salomón también durante la dedicación del templo afirma y dice, así que de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. En un salmo de David, Salmo 86, 10, dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Aquí David parece ser que cita, ¿no?, esos eventos del Éxodo cuando llama hacedor de maravillas. No llama hacedor de plagas, sino hacedor de maravillas. Porque los milagros, las maravillas que Dios hace, se manifiesta, a veces nos pueden beneficiar o pueden afectar a otras personas. Y eso es exactamente lo que sucede en Egipto, ¿no? Cuando Dios se manifiesta a la nación de Israel, pero también lo hace a Egipto. Dice el profeta Oseas, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición de ídolos. Toda la obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por lo tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. El versículo 4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Está bien claro, ¿no?, lo que el profeta Oseas le dice a la nación de Israel. Deuteronomio, volviendo a los primeros libros de la Biblia, Deuteronomio, dice, el día que el Señor les habló, 4, 15, 39. Aquí va a comenzar a hablar acerca de este texto, es bastante largo, pero quiero compartirlo con ustedes porque es un texto que habla y está advirtiendo a la nación de Israel acerca de la idolatría en la cual deben de alejarse de ella. Deuteronomio 4, 15 al 39 dice, voy a comenzar, y dice, el día que el Señor les habló desde el fuego, ustedes no vieron ninguna figura, ¿no?, hablando de lo que Dios había manifestado en el desierto. Así que tengan mucho cuidado para que no se corrompan al hacerse esculturas o imágenes de alguna figura o efigies de hombres o mujeres o figuras de los animales que hay en la tierra o figuras de las aves que cruzan los aires o figuras de los animales que se arrastran por el suelo o figuras de los peces que hay en el agua debajo de la tierra. No vaya a ser que levantes los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo de los cielos. En cambio, a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno de hierro, para que sean su propio pueblo, como en efecto hoy lo son. Si después de haber engendrado hijos y nietos,
y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa y hacer enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy, decía Moisés, por testigos al cielo y a la tierra, de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra, por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Esto fue algo que sucedió en ese tiempo a Israel y lo que después se conoció como el Reino del Sur, a Judá también. Nuevamente, en Deuteronomio 4, y el Señor vuelve a decir en versículo 27, les advierte y les dice, el Señor los esparcirá entre los pueblos y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales el Señor los lleva. Así ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer. Y dice, pregunta ahora si en los tiempos pasados, antes de que tú vivieras, o del día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro ha ocurrido algo tan grande como esto, o se supo de algo así, ¿acaso algún pueblo ha escuchado la voz de Dios hablarle del fuego, como la has oído tú, y seguir con vida? Moisés está refiriéndose a toda esa experiencia divina que tuvieron ellos, el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Dice, nadie ha experimentado esto, solamente ustedes. Y aún así, es posible que ustedes o sus hijos o sus nietos quieran volverse a dioses hechos de madera. ¿No? Dice, ¿cómo es posible esto? El 34 dice, ¿o ha intentado Dios venir y sacar a una nación de en medio de otra nación y hacerla suya con pruebas y señales y con milagros y guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como lo hizo el Señor, su Dios, en Egipto con ustedes, ante sus propios ojos? A ti, Israel, se te ha mostrado esto, para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Aquí Moisés dice claramente, no hay otro fuera de Él, no hay otro Dios. Increíble esto, ¿no? Como una versión de la Biblia barata, como lo es esta serie documental de Netflix, puede afirmar de que Dios sabía muy bien que habían otros dioses por ahí. Nada más lo estaba reconociendo, pero que también solamente se presentaba a Israel como su propio Dios. Voy a tomar otra vez la escritura, 4:36. Dice, de los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y en medio del fuego has oído sus palabras. Fue tal su amor por tus padres que los escogió a ustedes, la descendencia de ellos, y con su presencia y gran poder los sacó de Egipto. Y delante de ustedes expulsó a naciones más grandes y fuertes que ustedes para introducirlos en la tierra de la que hoy les da posesión. Dice, no fue por mano ni obra de ustedes, les dice Moisés, fue por obra y mano de Dios. El versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y esta expresión se repite en este texto, no hay otro. No hay otro fuera de él, solo Jehová, solo Dios. La reflexión para nosotros es, reconozcamos, adoremos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, que nos ha salvado del presente y de la futura condenación que nos esperaba eternamente. Que Dios les bendiga.